Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. ¿Alguna vez has platicado contigo mismo? Creo que esto es más normal de lo que pensamos. El problema no es platicar contigo, sino qué platicas y quién lidera la plática. Esto pudiera sonar un poco extraño, pero trataremos de entender esto en este día. Sabes, nuestra vida está en constante lucha con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esa mente y corazón que aún tiene vestigios del pecado y anhela buscar de manera egoísta sus propios anhelos. Tu corazón tratará de darte tu agenda diaria. Tu mente tratará de convencerte que toda tu atención esté centrada en ti mismo. Pero también tu yo interior te guiará para que creas que todo está perdido, que no hay esperanza, que todo está mal, y propondrá maneras en las que tú quieras resolver tus problemas. Y si eres un creyente, te llevará a dudar de la obra de Dios en tu vida. ¿Qué viene a tu mente cuando despiertas por la mañana? ¿Te quejas del trabajo? ¿Te quejas del clima? ¿Te desanimas por tus pendientes? ¿Comienzas a recordar uno a uno los problemas? A medida que avanza el día, las tentaciones se hacen presentes y sin darte cuenta, has hecho un buen plan para encubrir tu pecado o justificarlo. ¿Qué anhela tu corazón? Esto es lo que el salmista está describiendo tanto en este salmo del día de hoy que meditaremos, el Salmo 43, como lo vimos en el episodio anterior sobre el Salmo 42. Habíamos mencionado que estos dos salmos, las versiones más antiguas los ponen como uno solo y comparten el mismo estribillo. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza. El Salmo 42, vimos a un salmista sabiendo que su sed solo puede ser calmada por Dios, y ahora veremos a un salmista que continúa en esa lucha diaria, pero en el lugar correcto, orando a Dios, exponiendo su causa. Acompáñame entonces a estudiar el Salmo 43. Lo primero que abordaremos el día de hoy es entender quién es Dios para el salmista. Y mira lo que dicen estos versículos, versículo 1 y 2. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. No sabemos cuál es la situación específica del salmista aquí. Lo único que sabemos es que dentro de la nación habían personas malas, personas mentirosas y perversas que buscaban su mal. Como verás, tener problemas con otras personas es algo común en el ser humano, pero por ser común no significa que sea justificable o bueno. David se refiere de hecho a la nación como impía, o sea, todo el pueblo. Recordemos las palabras del mismo salmista y que más adelante el apóstol Pablo las usaría en Romanos. El Salmo 14, 1 y 3, presta atención a esto, dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Estas palabras, dice el apóstol Pablo, describen a toda la raza humana, desde Adán y Eva, usted y yo, y todos los demás seres humanos que faltan por nacer hasta que el mundo termine. Esto entonces explica la razón por la cual las relaciones humanas están quebradas. El salmista se enfrenta a problemas directos en su contra porque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud. David le dice a Dios que sea para él un juez y un abogado. Él le dice que lo juzgue y lo defienda de estas personas malvadas. David sabía muy bien quién era Dios. David conoce el carácter de Dios y sabe que Él es el único digno y capaz de juzgar las obras del ser humano. Ese es el Dios que narra David y es el Dios que también se nos revela a nosotros.
Nuestro conocimiento de Dios, no el informativo para la mente nada más, sino el que baja al corazón y te hace querer desearlo, así como una persona que muere de sed anhela el agua, nos dirige a creer que, en efecto, eso que creo de Dios será así como Él actuará. ¿A qué me refiero con esto? Si el salmista considera que Dios es juez y su abogado, entonces no será el salmista el que tomará las acciones para ser su propio juez y su propio abogado. Su teología dirige su estilo de vida. El diálogo con nuestro interior, rodeado de personas malvadas y siendo yo una persona malvada, me lleva a pensar que soy una víctima, que no merezco ser tratado así y considero que yo soy muy justo y yo soy la bondad andando. Por lo tanto, eso me lleva a pensar que el que debería de dictar sentencias soy yo y el que debería de defenderme soy yo. Es así como los problemas del ser humano continúan y continúan y continúan. Muchas veces, nuestro conocimiento de Dios se vuelve solo confesional, solo lo que decimos de nuestra boca, pero no es un acto de adoración. Por ejemplo, piensa en esto. Te digo algo que me ha pasado regularmente. Mis hijos gritando y peleando una vez más porque uno quiere el juguete que llevaba días abajo del sillón. Y como el otro lo encontró, justamente es el momento para que los dos lo quieran al mismo tiempo y entonces explota Hiroshima. Como yo estoy ocupado, necesito concentrarme en lo que leo y estudio para preparar un sermón para la iglesia. Esos gritos y pleitos me hacen pensar que no merezco esto, que necesito paz y tranquilidad. Y como mis palabras de dejen de pelear no bastaron, si ellos eran Hiroshima, yo soy Nagasaki. Respondo contra ellos en enojo, gritos, y en lugar de guiar sus corazones a vivir para Dios, yo me uno a ellos a tomar la justicia y defensa en mis manos. Mira, el diálogo interno comienza en tu interior y quiere manejar tu agenda. ¿Dejas que tu yo dirija tu vida o marcas tú la pauta a seguir? Puede sonar contrario lo que te digo, pero espero que en un momento cobre más sentido. David cree que Dios es juez justo y un abogado defensor. Eso es Dios para David. Por lo tanto, él dice, tú eres mi Dios y mi fortaleza. Si Él es quien dice ser, y yo creo eso, entonces yo confiaré en Él y al reconocer su obra poderosa, al ser mi Dios, pues por eso voy a encontrar en Él la fortaleza que necesito en medio de este mundo hostil. El conocimiento teológico lo lleva a la práctica. No tomaré el control, no haré mi voluntad, será la tuya porque eres Dios y me fortalecerás en medio del pecado de este mundo hostil y malvado, lleno de gente mala y dentro de los cuales yo también soy malo y cuida a otros de mí. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué te revela la Escritura acerca de ese Dios que salva a su pueblo? ¿Estás viviendo confiando en lo que conoces de Él o quieres tomar tú su lugar? Ahora acompáñame a ver el problema del salmista que también es un problema real para todos nosotros. Veamos el problema de su interior. Ve el versículo 2. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? ¿Qué pasó aquí? David le pide a Dios que sea su juez porque sabe que Dios es justo. David le pide a Dios que sea ese abogado defensor porque sabe que Él cuida de sus hijos. David confía en su Dios. ¿Por qué ahora piensa que Dios lo ha rechazado? ¿Por qué piensa que tiene que sufrir las consecuencias de la muerte? ¿Por qué cree que su enemigo estará sobre él? ¿En qué momento pasó de confiar en Dios a pensar que Dios no lo iba a cuidar? ¿No te suena esto muy familiar? La debilidad del salmista es nuestra debilidad también. Nuestro yo natural trata de mitigar la fe en nuestro Dios. Esa fe en la que sabemos que Él obrará de manera poderosa porque es nuestro Dios. Y nuestra voz interior nos dice, Él te rechazó, Él te abandonó, tus enemigos te atraparán, vas a caer, de esta no vas a salir. Si Él realmente estuviera contigo, no estarías pasando por esto.
Si tú tomas el control, las cosas pueden salir mejor. Si estas personas te ofendieron, lo mejor sería que tú les pagaras igual. Lo que tú necesitas es consentirte. Entonces dale rienda suelta a tus emociones. Todo está mal. No hay más esperanza. Es mejor que dejes de fingir que buscas a Dios, así que no ores ni leas la Biblia. ¿Cómo dialogas con tus pensamientos y emociones? ¿Dejas que tome el control tu yo interior? El pecado en nuestro corazón nos lleva a pensar que nuestra fe en Dios, en lugar de creer en Dios, nos lleva a creer mentiras de Dios. Llegamos a pensar cosas equivocadas de Dios porque lo filtramos a través de nuestros propios ojos. Como somos desleales por naturaleza, pensamos que Dios es desleal. Porque no amamos por naturaleza, pensamos que Dios dejará de amarnos. Porque somos egoístas por naturaleza, pensamos que Dios será egoísta con nosotros. Porque nos defraudamos fácilmente, pensamos que Dios se defraudará de nosotros y nos dará la espalda dejando que nos salvemos como podamos. Esa es una batalla real en nuestro interior todos los días, a toda hora. Cada decisión que tomamos la pasamos por ese filtro. Algunas de estas charlas en nuestro interior y luchas con nosotros mismos serán cortas y algo desapercibidas, pero muchas otras nos llevarán por una montaña rusa de emociones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo honramos a Dios en medio de nuestra lucha interna? ¿Cómo podemos realmente anhelar a Dios si mi carne lo rechaza segundo a segundo? Mira la solución entonces para el interior, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. ¿Qué necesitaba el salmista ante su confusión? Necesita la luz de la verdad. ¿Por qué necesita esto? Esta luz y verdad serán entonces como esos rótulos en las calles que te dicen cómo llegar a tu destino. ¿A dónde necesita ir el salmista? Al Monte Santo. Este es designado como el lugar de la presencia de Dios. El problema del pecado en nuestra vida es que nos hace ciegos y no podemos ir por el camino correcto. Muchas veces reducimos el pecado a simples actos malos que la Biblia prohíbe, pero las consecuencias del pecado es sumergirnos en una neblina, una densa oscuridad en la que nos hace pensar que estamos solos, que no hay salida y al caminar no podemos ir por un camino seguro. El pecado nos impide el camino a la presencia de Dios. Es por eso que el salmista entiende que debe ser guiado por algo más, y esa es la luz y la verdad. La luz mostrará la realidad correcta, disipará las tinieblas que le hacen dudar de la bondad y misericordia de Dios. Esa tiniebla que lo lleva a pensar que él tenía que buscar su propia salvación y no le permitía ver lo que Dios ya había hecho para salvarlo. La verdad es entonces un parámetro fuera del salmista. El salmista sabe que él no es la verdad, que la verdad no está en su interpretación de la vida, porque cuando él ha dado su propia definición de verdad, realmente eso ha sido una mentira. ¿Cuál mentira? Él creía que Dios lo había abandonado, que sus enemigos vendrían sobre él. Esto es justamente el problema de nuestro mundo también. No se trata de ver quién tiene la verdad. Ahora es qué importa quién tiene la verdad. Si a ti te funciona, entonces qué bueno para ti. Alguien decía por ahí, si para ti 5 más 5 es 2, qué bueno, disfrútalo, no me interesa. Al no haber para este mundo un parámetro de referencia de una verdad absoluta, todo está, como diría Francis Schaeffer, completamente o bien cimentado en el aire. No hay un fundamento para nada y entonces es la descripción del libro de Jueces. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Sin la luz y la verdad en nuestras vidas, el diálogo con nuestro interior no tendrá un marco de referencia y entonces vamos a creer nuestras propias mentiras. A través de la verdad y la luz de Dios, el salmista puede dirigirse entonces hacia el lugar donde Dios quiere que él esté, en su presencia adorando y disfrutando su gloria. ¿Qué parámetros estamos usando para identificar la verdad? ¿Acaso son nuestros propios pensamientos? ¿Es nuestra cultura? ¿O ni siquiera estamos interesados en saberla?
Mira, gracias a esta luz y verdad, el salmista puede ver su meta cumplida. Mira la victoria que tiene ahora ante su yo interior. Mira, versículo 4. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Señor y mi Dios. El Salmo 42 inicia con un anhelo de estar en la presencia de Dios. Tan fuerte era que lo describía como un siervo que muere de sed en el desierto. Él no podía llegar solo, necesitaba la luz y verdad para entonces poder deleitarse como lo anhelaba. La desesperación, frustración y amargura se convierten en deleite porque está delante de Dios. La respuesta de su corazón ahora es adoración. Son labios que están llenos de la verdad de Dios. Sabe quién es su Dios, sabe lo poderoso y fiel que es, y por eso sabe que ese Dios merece que le honren. Ahora que puede adorar con un corazón informado y confiado, en lugar de cuestionar a Dios como lo había hecho antes, ahora toma el lugar en la conversación con ese yo que solo quería negar la verdad. El salmista entonces toma las riendas de ese diálogo interno y le dice a su yo: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Eso es lo que gritaba su yo. Algo no está bien. Dios no está contigo. Estamos perdidos. Entonces David puede responderle desde la verdad. Yo te voy a decir lo que haremos. Tú no me lo dirás. No creeré tus mentiras y falsedades egoístas. Te diré lo que sucederá ahora. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Señor y mi Dios. ¿Cómo hablas contigo cada mañana? ¿Quién dirige la conversación contigo mismo? La Biblia nos habla de este diálogo interno, que es la lucha entre lo espiritual y la carne, entre el fruto del espíritu y el fruto de la carne. Y debemos de ser conscientes de cómo nuestra carne se opone una y otra vez a la verdad del Evangelio. Pero por esa razón el Espíritu Santo ha sido dado para que podamos vencer y ganar estos diálogos internos en nuestra vida. No me quiero quedar hasta aquí. Creo que hay algo más que el salmista anticipó desde este salmo. Y si nos has acompañado salmo a salmo, podrás ir detectando esta forma de escribir del salmista. El salmista habla por Jesús. Jesús es el que clama por justicia al Padre. Jesús ha sido el único justo y perfecto que ha sido rodeado de gente perversa y malvada. Jesús se despoja de su gloria para venir a habitar en un mundo hostil y despiadado. Jesús vive la vida perfecta confiando en su Padre y, como lo dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Esta gente habló en su contra, blasfemaron contra él, dijeron mentiras sobre él, prefirieron a Barrabás y a Jesús lo crucificaron. Jesús experimentó el abandono del Padre en la cruz debido al pecado que estaba cargando, para que todos aquellos que creen en Jesús y ponen su fe en Él para salvación nunca tengan que experimentar el abandono del Padre. Esto es lo que garantiza lo que Jesús dijo: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por lo tanto, para el creyente no puede ser verdad que está solo. La presencia del Señor estará con él en todo momento. Jesús entonces es rescatado de la muerte por el Padre y debido a su pureza es el único que puede subir al Monte Santo con sus manos limpias, y gracias a él es que tenemos la invitación de acercarnos a su presencia. ¿Cómo podemos hacerlo si no hay ninguno bueno, ni siquiera uno? ¿Cómo podemos entrar a su presencia y adorar si vivimos en un mundo lleno de maldad y nosotros aún luchamos con esa maldad? Gracias a su luz y verdad. Esa luz y verdad que pidió el salmista se personificaron. Juan capítulo 1 nos dice que Jesús es la luz de la humanidad y las tinieblas no han podido extinguirla. Jesús mismo dijo que Él es la verdad. Por medio de Él todo debe ser medido y evaluado, y esa es la verdad que nos guía a la presencia de Dios. Esa luz y verdad nos guían a Él, a confiar en Él, reconocer nuestra maldad, nuestro pecado y arrepentirnos. ¿Por qué angustiarnos entonces? ¿Por qué llenarnos de temor?
la manera en la que podemos confiar y esperar en nuestro Dios y Salvador es confiando en su palabra de amor y gracia para nosotros. Solo su luz nos guía por las tinieblas de la muerte para llevarnos a su luz admirable. Solo su verdad puede levantarse en medio de tantas mentiras para dirigir nuestros corazones a Jesús. ¿Cómo podemos imponernos en nuestro diálogo interno día a día? Tomando el Evangelio y predicárnoslo momento a momento. ¿Qué te estás predicando el día de hoy? ¿Qué te predicarás mañana? Pidámosle a Dios, como lo hizo el salmista, que esa luz y esa verdad nos dirijan a donde Dios está, porque en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia es donde podremos encontrar descanso para nuestras almas. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.